El propósito de estos videos es el de introducir a la lengua náhuatl. Estos en ningún momento vienen a reemplazar el tomar clases con una o un temachtiani, maestro o maestra. Al contrario, que solo sirvan como material de apoyo y para que te animes a buscar clases. El prefijo posesivo es una partícula que se une con un sustantivo para indicar a su poseedor, es decir, a quién le pertenece dicho sustantivo. Por ejemplo, mi libro, tu pluma, su libreta, de él o de ella, su casa, de ustedes. En el náhuatl es muy similar, pero debemos tener claro el tema de las terminaciones que vuelven sustantivos a las palabras. Tema que vimos en el video de la semana pasada y que les recomiendo si no lo han visto para entender el tema de hoy. Los prefijos posesivos en náhuatl son no, mi, mo, tú, y, de él, de ella, de eso, to, nuestro, amo, de ustedes, in, de ellos. Veamos algunos ejemplos, primero con el sustantivo en singular y después en plural. Solo para que no haya duda alguna, los ejemplos en singular o plural hacen referencia únicamente al sustantivo, es decir, el objeto. Un sustantivo en singular, por ejemplo, puede ser esta pluma, pues solo es una. Pero a pesar de que solo sea una pluma, bien puede tener uno o muchos dueños, por dar un ejemplo. Esta pluma bien puede ser de todos ustedes, entonces es su pluma, de ustedes. Entonces no importa si el objeto le pertenece a una o muchas personas, realmente estamos hablando de si es un objeto o son muchos objetos. Y lo mismo con los sustantivos en plural, pues no importa si le pertenece a una o muchas personas, lo importante es que dejó de ser solo un objeto, ahora son varios. Y por si se lo preguntaban, sí, estas son mis plumas, me las compré para hacer mis anotaciones. Les comparto tantito, pues las ocupé para hacer mis dibujos, colorearlos y hacer las anotaciones. Y pues bueno. Esos simbolitos que acaban de ver son los del Tonalpohualli, que veremos próximamente. Explicado esto, ahora veamos los ejemplos. Veamos palabras ya familiares. Xochitl, Cuautli, Cali, Michin. Siempre que se agrega un prefijo posesivo, la terminación que vuelve sustantivo a la palabra se elimina. Así tenemos Noxochi, mi flor, Mocuauj, tu águila, Tocal, nuestra casa, Inmich, su pez, de ellos. Y por supuesto la tabla se puede terminar de llenar, pero para no hacer más tediosa la explicación me enfoqué en estos casos. Una aclaración rápida, no es lo mismo tener el plural no poseído a tener el plural poseído en náhuatl. Mientras que el sustantivo no esté poseído, es decir, no indiques a quién le pertenece, la forma de hacer el plural el náhuatl es con la terminación me o tin, según el caso como vimos en el video de la semana pasada. Pero si indicas a quién le pertenece ese sustantivo en plural, la forma cambia, pero solo poquito. Primero volvamos plurales los sustantivos no poseídos de la parte superior de la tabla, aplicando la regla que ya conocemos. Xochime, flores. Cuauhtin, águilas. Caltin, casas. Michtin, peces. Ahora, para indicar que el sustantivo es plural, pero al mismo tiempo es poseído, solo se le agrega la terminación wan, sin importar cómo termine el sustantivo. Noxochihuan, mis flores. Mocuaujuan, tus águilas. Tocalhuan, nuestras casas. Inmichhuan, sus peces, de ellos. Y de igual forma que en el caso anterior, veamos un vistazo rápido para el resto de la tabla. El reverencial, ahora sí. Anteriormente comenté que este tema quedaba mejor con los prefijos posesivos y ahora veremos por qué. El reverencial, como su nombre bien explica, indica reverencia, aprecio, respeto y se indica agregando la terminación sin. Veamos un ejemplo ahora solo con el sustantivo Cali y para cada prefijo posesivo. Al agregarle la terminación sin tenemos
Nocal, Mocaltzin, Icaltzin, Tocal, Amocaltzin, Incaltzin. ¿Notaste algo? Así es, en Nocal y Tocal no se agrega tzin. Pues el náhuatl, en palabras de Francisco del Paso y Troncoso, es una lengua cortés y ceremoniosa, pues hace gala de quien habla de su modestia, de su humildad, para al contrario enaltecer al otro al que estás hablando. Ese es el pensamiento y la forma de ver el mundo en el pensamiento náhuatl. Para terminar con el tema, cuando el sustantivo es plural, es similar, solo que en lugar de agregar al final únicamente tzin, se agrega tzintziguan, nocalhuan, mocaltzintzihuan, icaltzintzihuan, tocalhuan, amocaltzintzihuan, incaltzintzihuan. De igual forma, para la primera persona del singular y plural no se agrega el reverencial. Pero hay una excepción donde sí se puede usar el reverencial junto al prefijo posesivo de la primera persona del singular o plural. Y es cuando el sustantivo es una o muchas personas. ¿Por qué? Porque a pesar de que estás usando el prefijo posesivo en primera persona, mío, nuestro, cuando estamos hablando de otra persona, hacemos referencia a la relación que tenemos con esta otra persona, mas no estás indicando que esta persona te pertenezca. Por lo que es correcto usar el reverencial en esos casos, ya que estás indicando respeto, aprecio hacia esa otra persona. Y el prefijo posesivo, repito, solo indica la relación que tienen. El ejemplo más conocido es Tonantzin, que viene de to, nuestra, Nantli, madre, y la terminación reverencial tzin, venerada, amada. Tonantzin, nuestra venerada y amada madre. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustan estos temas, no dudes en buscar una Temachtiani. Y si gustas, puedes suscribirte, que ya mero empezamos con los temas de Toltecayo, cosmovisión y filosofía náhuatl. Y para celebrar que ya superamos los 100 suscriptores, en el siguiente video veremos los números, aprenderemos a decir 100 o más en náhuatl y veremos un poco de la matrícula de tributos. Hasta la próxima.